Y hoy vamos a terminar el capítulo 6, donde nos quedamos la semana pasada, que fue en el verso 11. Vamos a continuar desde el 12 hasta el 23. Así que si estás ahí, vamos a leer toda la sección para tener una idea general y después vamos a ir estudiando las ideas de cada parte. Entonces, Romanos 6, verso 12 dice: por tanto, no reine el pecado en su cuerpo mortal, para que ustedes no obedezcan a sus lujurias, ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ningún modo. ¿No saben ustedes que cuando se presentan como esclavos a alguien para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque ustedes eran esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fueron entregados. Y habiendo sido libertados del pecado, ustedes se han hecho siervos de la justicia. Hablo en términos humanos por causa de la debilidad de su carne, porque de la manera que ustedes presentaron a sus miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad, para iniquidad, así ahora presenten sus miembros como esclavos a la justicia para santificación. Porque cuando ustedes eran esclavos del pecado, eran libres en cuanto a la justicia. ¿Qué fruto tenían entonces en aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Porque el fin de esas cosas es muerte. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, Padre, abre los ojos de nuestro corazón para entender las verdades espirituales que están aquí. Danos tu gracia para poder hacerlo y dirígenos tú en este momento en que también te adoramos, Señor, sentándonos y escuchando lo que tú nos tienes que decir. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Romanos 6, 7 y 8 es esta sección de esta carta a los romanos donde Pablo cambia un poco el enfoque de su enseñanza o continúa con la línea de pensamiento de lo que él nos ha venido diciendo, donde básicamente nos explica que la salvación que Jesús nos ofrece o le ofrece a todo aquel que pone su fe en él, no implica y no significa únicamente que nuestros pecados son perdonados. Eso es una realidad y eso es cierto, pero en estos 3 capítulos 6, 7 y 8 Pablo nos habla de un aspecto más amplio de lo que Cristo logró en la cruz, que es que Él nos da también la gracia para poder ser libres del poder del pecado. Su gracia no únicamente aplica con el perdón de pecados que Dios lo ofrece en Jesús, pero también aplica en la capacidad para ser libres del poder del pecado. Entonces hay una palabra que leímos un par de veces que es santificación, y de eso se trata. No solamente Dios nos salva, sino que Dios también quiere santificarnos. Eso quiere decir de que nos quiere transformar y quiere que nos parezcamos más a Jesucristo. ¿Cómo lo hace eso? Es una intervención de Dios en la vida del creyente, pero también es algo en lo cual como cristianos nosotros colaboramos juntamente con Dios. Y para poder vivir esta vida que Dios tiene preparada, que es una vida libre del poder del pecado, la semana pasada aprendíamos que habían 2 palabras que eran importantes que pudiésemos prestar atención. La primera de ellas era la palabra saber. Aparecía en el verso 3, en el verso 6 y en el verso 9, y lo que Pablo quería como que hacernos ver con eso es que hay verdades espirituales, doctrinas bíblicas que todo cristiano necesita y debiese de conocer. Y una de ellas es precisamente esto que acabo de decir, y es que la gracia de Dios no solamente aplica en el perdón de mis pecados, sino que también la gracia de Dios aplica en la capacidad que Dios nos da para poder ser libres del poder del pecado. O sea, no solamente su gracia está involucrada en cómo Dios borra mi pasado,
sino que también la gracia de Dios está involucrada en cómo yo vivo de ahora en adelante, en el poder para vencer el pecado cada día. La segunda cosa que era importante la semana pasada era esta palabra considerar. Si te fijas, aparece en el verso 11, y Pablo decía que necesitamos considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Eso quiere decir de que necesitamos saber estas verdades, pero también necesitamos que nosotros reflexionar en esa verdad, necesitamos meditar en esa verdad y necesitamos confiar en que lo que Dios nos dice en la Biblia es una realidad. Y a la luz de lo que Él nos dice, que de verdad estamos muertos al pecado, con esa certeza y esa seguridad, ahora podamos vivir de esa manera, vivir como lo que realmente somos, como que estamos muertos al pecado. Entonces, eso tiene que ver con la voluntad más que con la emoción. Todos tenemos buenos deseos y malos deseos. Estos deseos son estos como que impulsos a veces que sentimos para hacer lo bueno, generalmente es para hacer lo malo. Entonces, a veces pensamos que también necesitamos sentir como un impulso para hacer lo bueno o para hacer la voluntad de Dios. Y no es lo que la Biblia nos dice. La Biblia nos dice que tenemos que considerarnos, o sea, es un trabajo de una reflexión sobre la verdad de Dios, es un trabajo de la mente, un trabajo de la voluntad, no una emoción. Entonces, tenemos que pensar estas cosas para poder vivir una vida que pueda ser una vida que glorifique a Dios. Ahora, si te fijas en el verso 12, Pablo continúa hablando de que el pecado ya no es el que nos controla. Y él, de hecho, dice el verso 12, no reine el pecado en su cuerpo mortal. Esa frase es potente porque es una orden que Pablo está dando. Él está diciendo que cada cristiano de los que estamos acá nos está ordenando a que dejemos que el pecado gobierne, a que detengamos eso, que impidamos que el pecado siga gobernando como lo hacía antes de que fuésemos salvos. Es un verbo imperativo, eso quiere decir de que es una orden, es un mandato, es una exhortación. Pablo nos está dirigiendo a poder hacer algo respecto a un asunto. Claramente está apuntando a algo que necesitamos hacer. No es una sugerencia, no es un consejo, ni siquiera es una opinión, es un mandato, es algo que debemos de hacer. Entonces no debemos de permitir por ningún caso que el pecado vuelva a gobernar en nuestra vida. El pecado sigue estando presente, pero no tiene por qué seguir teniendo el poder porque Jesús ya nos hizo libre del poder del pecado. Porque ¿qué pasa? Cuando seguimos o queremos seguir o continuar obedeciendo los deseos del pecado, lo que va a ocurrir es vamos a terminar obedeciendo malos deseos. Y eso nos va a volver a poner y nos va a volver a llevar a la esclavitud. Ahora, Pablo, si te fijas ahí en el verso 12 al 14, nos dice por dónde es que ataca o quiere volver a fastidiar el pecado. Y dice que lo hace a través de nuestro cuerpo mortal. Dice, eso es lo que dice, no reine el pecado en su cuerpo mortal. Entonces, ¿cómo actúa el pecado? El pecado no actúa en el vacío. El pecado actúa y ataca y viene y se mueve en una plataforma que básicamente es nuestro cuerpo. Y a través de los miembros de nuestro cuerpo, el pecado quiere volver a controlarnos a través de malos deseos, a través de hacer lo que Dios nos dice que no es bueno para nosotros. Entonces, es muy importante entender que nuestro cuerpo, nuestra humanidad, experimentamos buenos deseos. Tenemos la capacidad para hacer cosas que son bondadosas, pero tenemos una super capacidad para hacer cosas malas y cosas que deshonran a Dios. Entonces, es en ese plano, en el plano corporal, en el plano de nuestra naturaleza, donde el pecado va a querer volver a controlar nuestra vida. Y lo que Pablo nos está diciendo es que la actitud de un cristiano necesita cambiar respecto a su actitud respecto a eso. No podemos seguir pensando, no podemos seguir viendo el pecado como lo veíamos antes. Necesitamos tomar acción respecto a eso. Y eso es parte de cómo colaboramos con Dios.
La transformación de nuestra vida, la santificación, es algo que Dios hace en nuestra vida, pero también es algo en lo cual el cristiano colabora con Dios en una amorosa obediencia a Él. Entonces, nuestro cuerpo es como que nuestro ser, todo lo que somos es como que un campo de batalla. Y la Biblia nos dice lo que el pecado hace. Pablo nos habla de todos los efectos que tiene el pecado, lo que acabamos de leer. Es como si el pecado dijese o nos dijese, si saben cómo soy, ¿para qué me invitan? ¿No? Eso es. No deberíamos de sorprendernos ni de quejarnos de lo que el pecado hace, porque sabemos lo que hace. Entonces, no podemos decir, híjole, yo no sabía que podía pasar esto si hago esto otro. O sea, es lo que el pecado va a hacer, siempre va a destruir. ¿Se han fijado que hay ciertas a veces etiquetas o cosas que dice, esto puede causar, ese puede es una probabilidad? No, el pecado va a causar, siempre va a causar algo. Entonces, no es una probabilidad abstracta, no es el 90%, no es el 50%, el pecado 100% siempre causa daño. Por eso necesitamos cambiar nuestra perspectiva y nuestra actitud respecto a eso. Entonces, creo que eso es un factor determinante y influye en nuestra vida día a día, es qué actitud tenemos respecto al pecado. Esta inclinación, estos deseos, estos malos deseos que tenemos y esta lucha y este conflicto que hay dentro de nosotros, por un lado de saber lo que es bueno y querer hacerlo, pero también estos malos deseos que nos quieren llevar a hacer lo que es incorrecto, lo que deshonra a Dios, lo que ofende a nuestro prójimo, lo que daña a nuestro prójimo. Entonces, ¿cuál es nuestra actitud respecto a eso? ¿Estás cansado realmente del pecado? ¿Estás cansado de que el pecado siga reinando en tu vida o en ciertas partes de tu vida? Porque si no estoy cansado, creo que va a ser muy difícil como que optar a un cambio. A veces a veces ya nos da lo mismo realmente. Como que decimos, ya esa área ya la perdí, ya no voy a hacer nada al respecto. Entonces como que llegamos a un punto como de asentarnos básicamente y seguir en la inercia y sabemos que eso en nuestra vida no está bien. ¿Estás contento con eso? ¿Estás contento de que a lo mejor en un área de tu vida o de mi vida siga reinando a lo mejor el pecado? No debiese, nuestra actitud debe ser otra respecto al pecado. Entonces, no reine. ¿Qué tenemos que hacer en cambio? La tercera palabra importante en la idea de Romanos 6, no solamente es que sepamos, no solamente es que nos consideremos, sino una palabra importante es la que aparece en el verso 13 y en el verso 19 es presenten. Presenten. La idea de presentar, o lo que esa palabra implica, es básicamente ofrecer, es poner a disposición tiene que ver con rendirse. Entonces, Pablo lo aplica en dos formas, en una forma negativa y en una forma positiva. Lo primero que dice es que no debo de ofrecer, no debo de poner a disposición mis miembros como instrumentos de maldad. Entonces, eso quiere decir de que no debo de seguir presentando mi vida, todo lo que soy, mis facultades, mis capacidades como persona, como un instrumento, como una arma para hacer lo malo. Es una decisión que tenemos que hacer. Es una decisión donde nuestra voluntad está participando. Entonces, algo muy importante que tenemos que saber es que Jesús murió para salvar todo lo que somos. No es algo, su salvación no implica únicamente algo como que nuestra alma. También implica lo que es nuestro cuerpo, toda nuestra humanidad. Un día Dios nos dará, cuando estemos con Él en la eternidad, un nuevo cuerpo glorificado. Porque Jesús también murió por eso. Entonces, todo lo que somos le importa y le interesa a Dios. No solamente lo que sucede a nivel del alma o al nivel del espíritu, sino que también lo que hacemos con nuestro cuerpo le importa a Dios. Y Dios está interesado en eso. Entonces, no debo de usar nada de lo que yo soy
mis manos para lo que yo hago, mis ojos para lo que ven, mis oídos para lo que oyen, mis pies para donde me dirigen. Nada de eso lo debo de volver a presentar para hacer lo malo como lo hacía antes. Acompáñame por favor en tu Biblia al libro de Santiago. Santiago capítulo 3. Quiero que lo leas en tu propia Biblia. Santiago capítulo 3, versos 5 al 12. Aquí hay un ejemplo de un miembro de lo que somos que no debemos de seguir presentándolo como lo hacíamos antes. Entonces, Santiago capítulo 3, versos 5 al 12. Está después de Hebreos. Dice, así también la lengua es miembro pequeño, y sin embargo se jacta de grandes cosas. Pues qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego. También la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo. Es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida. Porque toda clase de fieras y de aves y de reptiles y de animales marinos se puede domar y ha sido domado por el ser humano. Pero ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal turbulento y lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. De la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Entonces, aquí hay un ejemplo de lo que no debemos de hacer. Y está hablando de nuestra lengua. O sea, ¿para qué usamos nuestra lengua? Para hablar, es nuestra boca. Lo que decimos es importante para Dios. Entonces habla de este pequeño miembro que es tan pequeño pero está lleno de veneno, hace grandes estragos, causa mucho daño. Y es lo que decimos. Tiene la capacidad para restaurar y para edificar, pero también la capacidad para destruir. Algo tan pequeño e insignificante. Algo que muy interesante que dice es que ningún hombre puede dominarla. El ser humano inventa grandes máquinas, hace grandes cosas. Ahora estamos viendo todo esto de la inteligencia artificial, pero no puede controlar lo que dice. Entonces tú dices, bueno, entonces ni modo, si no lo puedo, pues ahí le voy a seguir diciendo lo que quiero. No, ningún hombre puede controlarlo. Y Santiago dice, esto no debe ser así. ¿Y a quién le está hablando? ¿Le está hablando a la gente que no conoce a Jesús? No, le está hablando a los que conocemos a Cristo. No podemos seguir hablando y destruyendo y destrozando a la gente como a lo mejor lo hacíamos antes. No podemos seguir murmurando, chismeando de las personas como lo hacíamos antes. No podemos, no debemos. De hecho, ya no estamos obligados ese es el asunto. Entonces, cada vez que viene la tentación de destruir a una persona, la integridad, el testimonio de una persona con nuestras palabras, tenemos que parar y pensar lo que vamos a hacer. Porque ese a lo mejor deseo de nuestra carne, ese mal deseo, ese deseo pecaminoso, a lo mejor va a venir a nuestra vida. Pero tú decides si tú le prestas tu lengua a eso para ser un canal, para destruir a otra persona o no. Eso es no presentar nuestros miembros. Y así va con nuestros ojos, con nuestros oídos, con nuestras manos, con nuestros pies. O sea, ¿qué estamos diciendo? ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos oyendo? ¿Dónde estamos yendo? Eso es importante lo que yo hago con todo lo que yo soy. No es solamente, yo le rendí mi corazón a Cristo. No, también mi lengua. También se la rendí a Él. Y no puede seguir gobernando la carne. De hecho, ya no debe de gobernar y reinar la carne. Entonces, la pregunta es, ¿quién está reinando en tu vida, en mi vida? Entonces, la connotación negativa es esa. Ahora, la positiva, volviendo a Romanos 6, dice, en el verso 13, sino preséntense ustedes mismos a Dios
como vivos de entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entonces no debo de ofrecer o poner a disposición mi vida, nada de lo que yo soy, para hacer lo malo, sino que al contrario, sí debo de ofrecer, sí debo de ponerme a disposición cada parte de lo que yo soy, todas mis facultades, todas mis capacidades, como un instrumento de justicia. O sea, y eso es algo que tenemos que hacer y pedirle a Dios todos los días. Por eso creo que es muy importante partir cada día buscando a Dios, sobre todo en oración. Porque esta es una lucha de todos los días, todos los días. No nos podemos contentar nada más con pasar un tiempo con Dios y en su palabra y en la oración una vez a la semana, el domingo, ni siquiera lunes, domingos y miércoles. Necesitamos de Dios todos los días, porque todos los días necesitamos hacer este acto intencional de la voluntad de rendirnos y pedirle ayuda a Dios. De que cada parte de lo que somos, de lo que podemos llegar a decir, de lo que podemos llegar a ver, de lo que podemos llegar a oír o de donde podamos llegar a ir, realmente esté gobernado y controlado por Él. Porque si no hacemos eso, si no nos rendimos a Dios, ¿quién va a gobernar entonces? Necesitamos de su ayuda. Porque para eso vino también Cristo, para darnos el poder sobre esas cosas, sobre nuestras luchas de todos los días. De dejar a lo mejor de contestar como contestábamos antes. De dejar de decir las cosas que decíamos antes. De dejar de ver lo que veíamos antes, que no era bueno para nosotros. Para eso Cristo murió también. Mira lo que Pablo le escribió a los Corintios, yo te lo leo. 1 Corintios 6:20. Dice, porque han sido comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Ok, ¿qué es de Dios? ¿Solo tu espíritu? No, tu espíritu y tu cuerpo. Entonces todo lo que somos le pertenece a Dios. Para eso murió Cristo, para comprarnos, le pertenecemos a Él. 2 Corintios 5, 14 al 15. 2 Corintios 5, 14 al 15. Dice, pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Y por todos murió, hablando de Cristo, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Jesús vino a morir por nuestros pecados, pero no solamente vino para perdonar nuestros pecados, sino para librarnos de la vieja vida que teníamos. Y para el lugar, antes de ser esclavos del pecado o ser esclavos de nosotros mismos y de nuestros propios deseos, malos deseos, ahora podamos vivir una nueva vida que Él nos ofrece viviendo para Él y pudiendo disfrutar del gozo y el deleite que Él nos ofrece. Entonces, es muy importante eso, poder entender estas cosas, que su gracia no solamente es la razón por la cual Dios perdona mis pecados, sino que también su gracia es la que me capacita para poder vivir una vida venciendo el poder del pecado día a día. Acompáñame en tu Biblia, quiero que lo leamos juntos. La carta a los Efesios, ve hacia tu derecha, está Gálatas, está Efesios, y vamos juntos a Efesios capítulo 4. Vamos a leer desde el verso 20, Efesios 4, verso 20. Dice, pero ustedes no han aprendido, dice, a Cristo de esta manera. Si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en Él conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen. Ahí está algo que tenemos que hacer, despojarnos de esos viejos deseos, del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos, y que sean renovados en el espíritu de su mente. O sea, tiene que ver con cómo comenzamos a pensar. Y se vistan, verso 24, del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. O sea, nos despojamos, como decir, de la vieja ropa y nos ponemos ropa nueva.
Entonces, esto es lo que yo hacía antes, ahora empiezo a hacer estas nuevas cosas que Dios me ha dado la capacidad para comenzar a hacer. Entonces empezamos a pensar diferente, a actuar de una manera diferente, porque también para eso murió Cristo. Verso 25, por tanto, ¿cómo se ve en la práctica eso de despojarnos y revestirnos? Verso 25, por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablen verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Qué usamos para hablar? Nuestra boca, nuestra lengua. Santiago 3. Entonces, un cambio espiritual, un cambio real en la vida se refleja en cómo hablamos, cómo nos dirigimos a otros. Entonces, ahí está. Dice verso 20, enójense pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo, ni den oportunidad al diablo. El que roba, no robe más, sino más bien que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. Ahí están tus manos, la capacidad, tus miembros, úsalo para algo bueno. Entonces, lo que es bueno a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. No salga de la boca de ustedes otra vez ninguna palabra, no el 50%, no, ninguna, sino solo lo que sea buena para edificación según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Entonces, ¿te das cuenta? La vida nueva, la nueva vida que nos da Jesús tiene implicaciones prácticas. Y en esas cosas participan nuestros miembros. Lo que hacemos con nuestro cuerpo, lo que hacemos con nuestra vida. Entonces, ponemos a disposición todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que implica nuestra identidad, todo lo que somos, todo lo que Dios nos ha hecho. Todo eso lo ponemos a disposición de Dios. Y cuando estamos haciendo eso, estamos avanzando también en no volver al pasado. No podemos ser neutros en estas cosas. No es como meter neutro, porque va a venir el pecado y te va a querer llevar. Tienes que poner velocidad y avanzar en la dirección que Dios te está llamando a caminar. Verso 15 al 16 de Romanos 6. Dice entonces que pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Dice de ningún modo. ¿No saben ustedes que cuando se presentan como esclavos a alguien para obedecerles, son esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Aquí hay la cuarta palabra que es importante para poder vivir una vida victoriosa sobre el pecado. Es la palabra esclavo o es la palabra servir, tienen el mismo origen, esclavo o servir. La encuentras en el verso 16, en el verso 17, en el verso 18, en el 20 y en el 22. Esclavo, siervo, servir, es la misma idea. Entonces Pablo lo que usa básicamente es como una ilustración que sus oyentes del primer siglo entienden muy bien. En el Imperio Romano habían esclavos. Entonces dice básicamente... éramos esclavos del pecado, pero ahora somos esclavos de Dios. Ahora, ¿se acuerdan Romanos 4? Ahí aprendimos una verdad. Tú y yo somos lo que somos porque tenemos al mismo Padre. ¿Cómo se llama nuestro Padre? Adán. Entonces, todos, como dije ese día, no negamos la cruz de nuestra parroquia. Todos hacemos lo que aprendimos y por naturaleza heredamos de nuestro padre Adán. Eso implica y eso significa que por ser hijos de Adán, todos nacimos ya esclavos del pecado. ¿Ok? No es que a lo largo de la vida nos hicimos esclavos, sino que nacimos siendo esclavos del pecado. Otra vez, esta idea errónea y antibíblica de que el hombre en el fondo es bueno, pero se hace malo con el tiempo. No. Nacimos esclavos, inclinados a hacer lo malo, nacimos separados de Dios porque somos hijos de Adán. Entonces, ese es un hecho. Ahora, Pablo nos habla de una verdad importante. Dice, o no saben, dice verso 16, que ustedes, que cuando se presentan
como esclavos a alguien para obedecerle, ¿son esclavos de aquel a quien obedecen? Entonces lo que Pablo nos está diciendo es que todo aquello a lo que uno se somete se convierte en nuestro amo. ¿Okay? Todo aquello a lo que uno se somete se convierte en nuestro amo. Básicamente, tú y yo le pertenecemos al poder que decidimos obedecer. Entonces, si yo estoy constantemente respondiendo y obedeciendo al pecado, ¿de quién crees que vas a ser esclavo? Del pecado. Pero si tú constantemente estás creciendo en obediencia a Dios, eso lo que demuestra es que realmente Dios es tu amo y no el pecado como lo era antes. Entonces, mi pregunta para ti y para mí es, ¿quién gobierna tu vida? Y yo sé que me vas a decir, Cristo. Ok, esa es una confesión verbal. Pero en la práctica, ¿quién gobierna tu vida o mi vida? ¿Puedo decir realmente que es Cristo que gobierna mi vida porque se ve a través de cómo vivo? ¿O mis acciones o la línea o la trayectoria de mi vida demuestra que en realidad no es Cristo, sino es el pecado? Entonces, tú le perteneces al poder que eliges obedecer. Y Pablo usa esta imagen del esclavo. Ahora, en los tiempos bíblicos, no todos los esclavos lo eran por obligación. Habían esclavos que eran por obligación, pero habían otros también que eran voluntarios. Habían esclavos que se hacían así porque básicamente querían sobrevivir. No querían morir y básicamente voluntariamente se ponían bajo un amo para poder sobrevivir y tener comida y tener hospedaje y tener refugio. Entonces, aquí lo que Pablo nos está diciendo es eso. Es que aquí esto es un acto de la voluntad también. Es a quién tú vas a decidir obedecer, bajo el poder de quién te vas a poner. ¿A quién vas a presentarle tu vida? ¿Al pecado o a Dios? ¿A quién me voy a ofrecer? La opción, básicamente son dos opciones. Puedo ofrecerme para servir y obedecer al pecado y la recompensa es la muerte. O puedo elegir ofrecer mi vida y dársela a Dios y la recompensa es su justicia. Pero Jesús enseñó en Mateo 6 de que no podemos servir a dos señores. Entonces yo no puedo decir, ok, Jesús y el pecado son mi amo. No, eso no se da. O es Jesús o es el pecado. Entonces otra vez tengo que examinar mi vida y ver realmente quién está al mando de la vida. ¿Es simplemente me paso mi vida como que respondiendo a los impulsos pecaminosos o realmente estoy siendo dirigido por Dios? Verso 17 al 18. Pero gracias a Dios que aunque ustedes eran esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina, dice, a la que fueron entregados. Habiendo sido libertados del pecado, ustedes se han hecho siervos de la justicia. Necesitamos un diferente amo, un amo diferente. Y nuestro amo, cuando no éramos cristianos, el amo, el Señor de nuestra vida era el pecado. Pero cuando oímos un día el Evangelio, las buenas noticias de Jesús, y respondimos en obediencia a lo que oímos, creímos en Él, nos arrepentimos de nuestro pecado, nuestra vida cambió. Y pasamos, por decirlo de una manera, de la dictadura del pecado al reino de justicia de Jesús. Eso pasó. Eso no solamente es un cambio como teórico, es un cambio práctico. Como hemos visto, la vida de una persona que está muerta al pecado, la vida de una persona que se ha rendido a Cristo es una vida que cambia. No sigue viviendo igual. No estoy diciendo que es perfecta, que es 100% obediente, pero es una vida que es cambiada y que sigue siendo transformada. Entonces, ¿por qué ocurre eso? ¿Por qué la vida de una persona cambia? Es porque quien sea tu amo va a determinar la manera en la que tú y yo vivimos. Entonces, para cambiar mi vida, para que mi vida cambie más bien, necesita haber un intercambio de amos. Debemos de cambiar de amo. Entonces, Jesús siempre lo ponemos y lo vemos a veces casi exclusivamente como un salvador, y lo es. Jesús vino a salvar al mundo de sus pecados.
Pero la Biblia también nos dice que Jesús es el Señor. Entonces no significa solamente que Cristo quiere salvarte, sino que también Cristo quiere gobernar en tu vida y en mi vida. Entonces a veces pensamos que Jesús vino a hacernos libres y podemos hacer lo que queremos. No, ahora le pertenecemos a Él. Pasamos de una dictadura del pecado, del terror, de la muerte, a un gobierno de justicia, a un reinado de justicia y de bondad y de deleite y de todo lo que es hermoso y todo lo que es bueno, todo lo que es verdadero. Un reinado de la libertad, pero esa libertad solo está disponible si Jesús es el Señor, si Jesús es el Rey de esa persona, si Él es el amo que está gobernando en esa vida. Entonces, algo muy importante es que la verdadera libertad del pecado va a venir y está disponible cuando hay una rendición completa a Cristo, una rendición completa en nuestra vida. Mira lo que Jesús dijo, Mateo 16, 24 al 25. Y esto se lo dijo, es muy importante, no se lo dijo a la multitud, se lo dijo a sus discípulos. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y que me siga. Esto es completamente opuesto al mensaje que oímos hoy en día. Hoy en día oímos tú tienes que amarte a ti mismo. Hoy día tú tienes que pensar en ti primero. Por eso el mensaje de Jesús es contracultural. No tiene nada que ver con los principios, los valores de este mundo y esta cultura. De hecho, es muy interesante, Pablo en Timoteo habla de que una de las señales de los últimos tiempos es que los hombres serán amadores de sí mismos. Estamos en la generación y en la cultura selfie. Por primera vez en la historia nos dieron celulares con una cámara frontal. ¿Qué significa eso? ¿Dónde está la atención? Ya no está allá afuera, está aquí. Esta es la generación que son amadores de sí mismos, más que de Dios. Entonces Jesús nos dice, no. Y esto va para todos nosotros que somos discípulos de Jesús. Si nosotros de verdad queremos seguirle, tenemos que negarnos a nosotros mismos. Necesitamos tomar nuestra cruz y seguirlo y hacerlo todos los días. Entonces todos los días yo tengo que levantarme y decir, Señor, yo sé que mi carne hoy quiere hacer su voluntad. Yo sé que mi carne hoy quiere responder y agredir verbalmente a alguien. Yo sé que va a hacer eso porque no puedo esperar otra cosa. Pero yo me quiero rendir hoy y me rindo hoy. Y te pido que me ayudes a poder ver a las personas como tú las ves, a tu imagen y semejanza. Necesito rendirme y pedir que Él me llene de su espíritu. Porque si no, voy a hacer prueba fallada tras prueba fallada. No podemos seguir a Jesús si no estamos dispuestos a negarnos. Y eso Jesús se lo dijo a sus discípulos, no a la multitud. Si yo hago eso, si tú haces eso, Jesús nos da una promesa. Verso 25, porque el que quiera salvar su vida la perderá. O sea, la generación o este mundo, esta cultura selfie se está perdiendo con serios problemas emocionales de salud mental. Porque cuando nos ponemos en el centro, vamos camino al colapso. No fuimos creados para vivir para nosotros, fuimos creados para adorar a Dios y para servir a nuestro prójimo. Porque el que quiera salvar su vida la perderá. Ahí está. Pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Entonces Jesús nos invita básicamente a olvidarnos de nosotros. No es odiarte a ti mismo, no es eso. Es olvidarte de ti. Y vivir para Él y vivir para otros. Juan 8:36, Jesús dice, así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. Entonces, todas estas cosas, esta esclavitud del pecado, estar prisionero, no vamos a lograr zafarnos de eso con una mejor educación, aunque es muy bueno. No vamos a lograr zafarnos de eso con programas de gobierno, aunque puedan ser muy buenos y ayudar mucho. Lo que nos va a liberar de verdad de nuestro verdadero problema se llama Jesús.
Y esa es la verdad, esa es la neta que Jesús nos dice. Si Él de verdad viene y nos libra de eso, vamos a ser libres de verdad. Entonces, si alguien aquí tiene problemas con alcohol, con drogas, con lujuria, con pornografía, con lo que quieras, el único que de verdad te puede hacer libre de eso se llama Jesús. No hay un plan, no hay un programa, es una persona. Y Él está esperando que vengamos a Él porque Él es el único capaz de ayudarnos. Porque el pecado es muy real, es muy poderoso y nuestra carne muy, muy débil. Verso 19. Hablo en términos humanos, por causa de la debilidad de su carne, porque de la manera que ustedes presentaron, ahí está esa palabra, presentaron sus miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad para iniquidad, así ahora presenten sus miembros como esclavos a la justicia para santificación. Ok, a lo mejor está un poco complejo la idea, quiero leértelo en una versión poco más moderna para entender la idea del verso 19. La Nueva Versión Internacional lo pone como: antes ofrecían a ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza, que lleva más y más a la maldad. Ofrézcalos para servir a la justicia, que lleva a la santidad. La Nueva Traducción Viviente lo pone así: en el pasado se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno, lo cual los hundió aún más en el pecado. Ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos. Los romanos, los lectores de esta carta del primer siglo, están viviendo en ¿dónde? A ver, los romanos, ¿dónde viven? En Roma. Ah, perfecto. Estamos bien en geografía. Entonces, imagínate la cultura de los romanos. Y habla de impureza, está hablando de inmoralidad sexual. O sea, eso estaba al orden del día, desde el emperador para abajo. Entonces, ellos están entendiendo lo que Pablo les está diciendo, pero algo muy importante que Pablo está comunicando aquí es que el pecado no es estático, sino es dinámico. ¿Y a qué me refiero con eso? Es que el pecado, cuando yo decido servir al pecado, el pecado me va a hundir más y más siempre. No es como lineal, es para abajo. Entonces, es cuando yo decido obedecer al pecado, voy a entrar en una espiral descendente. O sea, el pecado me lleva a más pecado y me hunde más. Por el contrario, Pablo nos dice que la justicia tiene un efecto similar pero inverso. Cuando yo obedezco y decido servirle a la justicia, eso me va a impulsar a crecer en santidad. Entonces, si yo pienso que, yo puedo seguir controlando este pecado y yo lo administro, nos chamaqueamos solos. Porque ese pecado nunca se va a contentar con quedarse donde está. Como dice acá, dice que lleva a más y más a la maldad. Así lo pone la NBI o la NTV. Dice, lo cual los hundió aún más en el pecado. Entonces no es como que decir, voy a seguir, no he pecado más, pero sigo pecando lo mismo. No, porque siempre ese mismo te va a llevar a más. Lo que tenemos que hacer es comenzar a servir a la justicia. Presentar nuestros ojos para servir a Dios. En lugar de abrir esa computadora y ver cosas que no debo, o agarrar ese celular, en lugar de presentar mis ojos a eso, debo de presentar mis ojos a otras cosas. Agarrar la Biblia y comenzar a leer. Necesitamos presentar nuestros labios, en lugar de empezar a hablar mal, empezar a hablar con Dios, a orar. Entonces tenemos que cambiar lo que estamos haciendo, porque si seguimos respondiendo a esos impulsos que son malos y pecaminosos, eso en lugar de estabilizarnos o hacernos salir, nos va a hundir más. El pecado siempre nos hunde más.
La justicia nos impulsa a la santidad. Entonces el final es diferente. Hay amos distintos, hay un final diferente también. También hay frutos diferentes. Fíjate versos 20 al 22. Porque cuando ustedes eran esclavos del pecado, eran libres en cuanto a la justicia. Claro, no podíamos hacer lo bueno porque éramos esclavos del pecado. Ahora dice el 21, ¿qué fruto tenían entonces en aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Porque el fin de esas cosas es muerte. Entonces hay frutos distintos. El fruto de servir al pecado era vergüenza y traía muerte. El fruto de servir a Cristo es santificación y trae vida eterna. ¿Qué frutos quieres en tu vida? ¿Qué frutos quiero yo en mi vida? Si yo quiero frutos diferentes, necesito un amo distinto. Necesito comenzar a servir a un amo diferente. Y los frutos en mi vida van a ser distintos. Verso 23. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No solamente hay amos diferentes, no solamente hay un final diferente, no solamente hay frutos diferentes, también hay una paga diferente. El salario del pecado, dice Pablo, es muerte. Esto que te decía hace un rato es, ¿esto puede causar cáncer? No, esto va a causar muerte. No es quizás. El pecado siempre trae muerte. Dios le dijo a Adán, el día que tú comas de esas, puede que llegue la muerte. No, no le dijo puede. Vas a morir, Adán. Y es lo que ocurrió. A veces uno dice, bueno, estoy haciendo esto que no debo, pero ¿y por qué? O sea, no pasó nada. No, algo empieza a morir poco a poco. A veces nuestra conciencia empieza a estar cauterizada, empezamos a no responder a tiempo a Dios. Pero que van a haber consecuencias, lo va a haber. Porque el salario del pecado es muerte. Y un salario básicamente es el justo pago por un trabajo que hacemos. Entonces, básicamente la muerte es un pago merecido que tenemos todos los humanos. Pero dice, y hace un contraste, pero la dádiva de Dios, chécate, no dice el salario de Dios. Dice la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El regalo que Dios nos da es la vida eterna. Y es un regalo. Porque tiene que ver con la gracia y no tiene que ver con méritos. Si se tratara de méritos, de acuerdo al estándar de Dios, merecemos muerte. Pero Dios es tan bueno y tan generoso que nos hace el regalo de la vida eterna. Y tiene que ver con su gracia, con su amor, no con mis méritos, ni los tuyos. Entonces, como un regalo debo de decidir si lo voy a aceptar o lo voy a rechazar. Entonces, si te das cuenta, por todas partes es muy, muy evidente que el pecado es algo muy, muy malo. Pero otra vez, es qué actitud tenemos en nuestra mente respecto al pecado. Seguimos como que coqueteando y pensando, no, yo lo puedo administrar, yo lo puedo manejar. Yo puedo salirme de esta situación cuando yo quiero. Uy, cuando una persona dice eso ya está bien atrapado. Entonces, lo que tenemos que hacer es dejar de consentir esas ideas, comenzar a pensar bíblicamente y vivir de acuerdo a la nueva realidad que Jesús nos ha dado. Estamos libres del poder del pecado. Esa es la verdad. Y en base a eso tenemos que actuar. Entonces, cada vez que venga la tentación, debo de recordar esto. Cada vez que venga la tentación, en lugar de rendirme al pecado, tengo que rendirme a Cristo. Tengo que pedirle ayuda a Dios y pedirle que Él me llene de su espíritu para poder tener el poder de decirle no a eso. Acuérdate, no hay poder, no hay hombre que pueda domar la lengua. Y si la lengua, algo tan chico, causa tantos problemas, ¿qué tantos problemas podrá causar? ¿Los ojos, los oídos, la boca, las manos? O sea, no hay poder humano. Por eso necesitamos el poder de Dios. Y para eso necesitamos rendirnos. Rendirnos porque de eso se trata. Antes éramos esclavos del pecado, ahora somos esclavos de Cristo.
La gente ve a los cristianos y le dice, ustedes son, o sea, Dios los tiene en esclavitud. No, ellos están esclavos del pecado. Nosotros ya no. Cambiamos de amo a un amo que dio su vida por nosotros. O sea, nunca te olvides que Cristo se introdujo a nuestra realidad. O sea, no es como el Dios de los griegos que estaban allá, quién sabe dónde. Jesús vino, sufrió, se introdujo a nuestra realidad, se vistió de piel. Y Él conoce nuestra realidad. Y Él triunfó sobre eso. Y por eso podemos tener esperanza. Entonces, que Dios nos conceda su gracia para cómo agarrar estas verdades, familia. ¿A quién estás obedeciendo en el día a día? Yo sé, es fácil venir a la iglesia y cantar y sentarnos y leer y todo eso. Pero de lunes a sábado, ¿quién es el amo de mi vida? ¿Soy yo? ¿O es X pecado? ¿O es Cristo? Entonces, ya eres libre. Entonces, deja de presentarte a tu antiguo trabajo y preséntate en las nuevas oficinas corporativas. Y recibe las instrucciones porque Dios lo que te pide también te da la capacidad para hacerlo. Entonces, cambiemos nuestra mente.